El millonario que cambió su vida tras encontrarse con un mendigo en la ciudad. Ricardo Montenegro nunca imaginó que una tarde cualquiera, en medio del ruido ensordecedor de la ciudad, su vida iba a dar un giro tan brutal. Bajaba de su coche lujoso, con el desfile incesante de autos y gente apurándose a todas partes. Pero ahí, en la esquina destartalada, apareció un contraste que golpeó su orgullo y su indiferencia. Un mendigo, o al menos eso parecía, pero no era un hombre común. Era una niña, pequeña, con ojos vivos que parecían clamar algo más profundo que la pobreza. Esa niña era Luna. Ricardo la vio desde la ventana del edificio, cuando su hijo Gabriel jugaba solo en el parque cercano. Gabriel, que no escuchaba ni una palabra, y ahí estaba, comunicándose en silencio con Luna. Lengua de señas, un mundo aparte. Ricardo sintió una presión en el pecho, un nudo imposible de tragar. ¿Cómo era posible que su hijo, quien vivía rodeado de todo, encontrara esa conexión tan pura y fuerte con alguien que jamás hubiese siquiera cruzado por su mundo? El orgullo del millonario comenzó a quebrarse con cada mensaje silencioso de sus hijos, que se relacionaban mejor que él mismo con la realidad. Entonces, Ricardo tomó una decisión. Quiso buscar la forma de adoptar a Luna, de cambiar no solo su vida, sino la de su familia. Pero el camino se dibujó de piedras. Recursos legales interminables, abogados duros, un sistema que parecía hecho para castigar a los que menos tenían. Todo se volvió un campo de batalla emocional y ético. Gabriel, con su mirada intensa y esa sonrisa tímida que le brotaba al comunicarse, se convirtió en su principal apoyo, su razón más profunda para seguir. En este primer capítulo, nada es lo que parece. El millonario que parecía tenerlo todo, ahora está atrapado en un torbellino de emociones, con una sola pregunta quemándole en el alma. ¿Será suficiente abrir su corazón para que esas barreras que siempre lo separaron del amor verdadero se deshagan de una vez por todas? Y mientras la ciudad sigue rugiendo afuera. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah! Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferenza. Vamos a interagir. El viento soplaba en la ciudad, trayendo consigo un sentido de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Ricardo, con el corazón palpitante, observaba a Gabriel y Luna jugar a unos metros, riendo entre ellos. Eran dos mundos que se encontraban, pero la intranquilidad seguía latente en su pecho. Esa conexión pura entre su hijo y la niña era algo que nunca había visto antes. Pero un segundo de paz fue suficiente para que la realidad lo golpeara de nuevo. Fue en ese momento cuando un grito desgarrador rompió el aire. ¡Suéltame! La voz era familiar. Era Rosa, la abuela de Luna. Ricardo se volvió abruptamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Rosa corría hacia él. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. La gente a su alrededor se giró, murmurando. Pero todo su mundo se desdibujó mientras ella se acercaba. ¡Ella se la llevó! ¡Luna está en peligro! El corazón de Ricardo se detuvo. Aquel grito, lleno de dolor y terror, resonó en su mente.
¿Quién? ¿Quién se la llevó? Logró preguntar, sintiendo cómo la angustia apretaba su pecho como un puño. La abuela respiraba con dificultad. Intentaba ordenar sus pensamientos entre lágrimas. Una mujer dijo que sabía lo que le pasaba a Luna. ¡No puedo perderla! Sin pensarlo 2 veces, Ricardo tomó a Gabriel de la mano y siguió a Rosa. El miedo lo impulsaba, la urgencia lo cegaba. Se adentraron en las calles que, a pesar de la multitud, parecían más vacías que nunca. Cada paso que daban resonaba como un tambor en su cabeza. Gabriel iba callado, pero su mano se aferraba a la de su padre con fuerza, como si estuviera percibiendo el clima tórrido de la situación. Revivían en su mente las imágenes de Luna, su sonrisa, sus ojos luminosos llenos de sueños aún no vividos. El aire se sentía pesado, aplastante. Nadie sabía dónde podía estar y cada rincón que cruzaban parecía devorar su esperanza. Estaban a punto de buscar en cada callejón, en cada sombra. De repente, un sonido atronador retumbó en la distancia. Era un coche, el freno chirriando horriblemente. Y ahí estaba, una SUV negra, con vidrios oscuros. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Paralizado, vio cómo la puerta se abría lentamente. Con un gesto ágil, una figura emergió del automóvil. Una mujer vestida con ropas llamativas. Sus ojos reflejaban una mirada que podía helar la sangre. Había algo en su expresión, un desafío oculto entre las sombras de su sonrisa. «¿Eres tú?», dijo la mujer, dirigiéndose a Rosa, pero sus ojos estaban fijos en Ricardo. La realidad golpeó como un rayo. «¿Eres el que quiere salvar a Luna?». La pregunta colgó en el aire. Ricardo sintió cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, la mujer continuó. «Esa niña no es lo que crees». El mundo de Ricardo se desmoronó con esas palabras. Una corriente gélida recorrió el aire. ¿Qué era lo que no sabía sobre Luna? Las miradas se intensificaron. Los murmullos de la multitud comenzaron a elevarse. Y un oscuro secreto parecía estar al borde de ser revelado. Mientras la mujer empezaba a contar lo que había guardado en lo más profundo de su ser, cada palabra se sentía como una bomba a punto de estallar. Ricardo miraba a Gabriel, luego a Rosa, buscando respuestas que no sabía si podría manejar. La tensión se acumuló. La verdad inevitablemente iba a sacudir sus vidas. ¿Era posible que lo que había creído tan inquebrantable se desmoronara en un instante? La ansiedad llenó el aire y las miradas se volvieron de espanto. Las palabras que la mujer pronunciaría cambiarían todo. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de la vida de Luna? El futuro de todos estaba en el filo de la navaja. Y el caos estaba por desatarse de nuevo en este relato entrelazado de amor y tragedia. Las palabras de la mujer colgaron en el aire como una bomba a punto de estallar. Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué es lo que no sé sobre Luna? Su corazón latía frenéticamente mientras el rostro de la mujer se iluminaba con una sonrisa que helaba la sangre. Luna tiene secretos, un pasado que no conoces. Las palabras cortaron el aire denso como un cuchillo. Rosa, temblorosa, se acercó, mientras los murmullos de la multitud aumentaban, llenos de curiosidad y desaprobación. «Ella no es solo una niña, es mucho más». La mujer esbozó una risa irónica, como un eco que resonaba mal. Pero Ricardo no podía concentrarse. Sus pensamientos se hacían un torbellino. Gabriel, al lado de él, apretaba su mano con fuerza. Había algo solemne en su mirada, como si comprendiera la carga que se estaba acumulando en el ambiente. «¿Qué quiere decir con eso?», Ricardo preguntó, intentando mantener la calma. «Luna fue llevada aquí con un propósito. No está sola, no lo ha estado siempre».
La mujer miró a la multitud y los ojos de todos se posaron en ella. Esa niña viene de una familia especial. Hay poder en su sangre. Cada palabra era una estocada en el pecho de Ricardo. No entendía, pero una inquietud lo invadía. ¿Qué clase de poder? El silencio fue sepulcral. La mujer tomó una respiración profunda y continuó. Es parte de una antigua tradición, algo que los ricos como tú ni siquiera pueden imaginar. Hay un grupo que busca aprovechar ese poder, y tú, Ricardo, estás en medio de todo esto. Las palabras retumbaron en su mente. ¿Cómo era posible que una niña que parecía tan frágil tuviera un futuro tan titánico? ¿Y él? Con su vida acomodada, estaba a punto de ser arrastrado hacia un abismo. Pero antes de que pudiera procesar la información, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Luna! Era una voz desgarrada. Ricardi se volvió y vio como una figura se acercaba, corriendo entre la multitud. Una mujer con la misma desesperación de una madre incapaz de encontrar a su hija. «¡No te la lleves!», gritó Rosa. Y una visión aterradora apareció. El rostro de una mujer desconocida, feroz y decidida. Esa mujer arrebató a Luna de los brazos de Rosa hace años. La ciudad, que parecía un escenario caótico, se convirtió en un campo de batalla. La figura de la mujer se acercó a Luna, que estaba paralizada, y Ricardo pudo sentir cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Déjala!, Ricardo gritó, corriendo hacia ellas. El mundo se movía en cámara lenta. La multitud se dividía como un mar revuelto. Murmullos de susto flotaban en el aire. De pronto, el cielo se oscureció. Un trueno sonó. La mujer comenzó a retroceder con Luna, y él se lanzó con desesperación. La lluvia comenzó a caer, destellos de relámpagos iluminando la escena. Las sombras y la luz creaban un teatro de terror. ¡Ella es mía!, gritó la mujer, pero en su voz había una mezcla de desesperación y resolución. Luna, con sus ojos grandes y brillantes, miró a Ricardo, y el tiempo se detuvo un segundo. Allí estaba todo lo que había construido el juego. Con un movimiento abrupto, la mujer tiró de Luna, y todo estalló en caos. Esa imagen quedó grabada en su mente, el rostro de Luna transformándose, el miedo, la confusión, y en un instante la mujer se desvaneció entre la multitud como un fantasma, mientras el sonido de la lluvia se hacía más fuerte, ahogando los gritos que aún resonaban. El mundo de Ricardo se desmoronaba. ¿Qué podían significar todas esas palabras? ¿Luna tenía un futuro que no podía entender? Sus pensamientos se precipitaban, mezclados con un terror profundo. La última visión que tuvo de la niña fue su mirada, un reflejo de tristeza y quizás esperanza. ¿Qué acaba de suceder?, se preguntó, sintiendo que los cimientos de su vida se desmoronaban. Ahora sabía que debía buscar respuestas, que todo había cambiado. Sus lazos con su familia, con Gabriel, se tambaleaban. Y en el centro de todo, Luna. ¿Quién era realmente? ¿Podría salvarla antes de que se la llevaran para siempre? La tormenta no había hecho más que comenzar y la angustia llenaba su corazón. Ricardo se quedó paralizado. La tormenta en su mente aún rugía mientras la mujer se acercaba más a Luna. ¿Qué significa todo esto?, pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud, antes curiosa, ahora parecía en suspenso. Todo estaba en juego, y el rostro de Gabriel, con su mano firmemente sujeta a la de su padre, era un recordatorio constante de lo que estaba en riesgo. ¿Quién eres tú?,
preguntó Ricardo, su voz un susurro apenas audible sobre el estruendo de la lluvia. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una mueca, como si disfrutara del caos que desataba. «Yo soy la respuesta», dijo alzando la voz. «Soy parte de lo que Luna representa». «¿Representa qué?», insistió Ricardo, su corazón latiendo con fuerza. Sentía la presión de la multitud detrás de él, todos escuchando, esperando. «¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirme qué está pasando?». La angustia lo envolvía, una malla apretada que lo aprisionaba. «Luna tiene un legado», continuó la mujer. «Un legado que tú no puedes entender. Ella es más que una simple niña sin hogar. Es una portadora». La multitud comenzó a murmurar. Las miradas cambiaron. El asombro y el miedo comenzaron a apoderarse del clima. Y hay quienes la quieren para sus propios propósitos. Ricardo sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Propósitos? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no puede estar simplemente aquí con nosotros, con su abuela? La rabia comenzaba a surgir en su pecho. Una chispa que quería convertirse en llama. «Porque no puede serlo», replicó la mujer. «La gente poderosa tiene planes para ella. Si te interesa, deberías saber que su abuela, Rosa, no es quien crees». Su voz se tornó más grave, y la lluvia hizo un breve silencio, como si el universo estuviese esperando. Ella es parte de la misma historia que Luna, una historia que se remonta a generaciones. Antes de que Ricardo pudiera protestar, un grito desgarrador interrumpió el aire. «¡Suéltala!». Era Rosa, completamente fuera de sí, y cuando Ricardo se giró, vio a varias personas acercándose rápidamente. Eran hombres en trajes oscuros, con miradas amenazantes. «Son ellos», pensó. El miedo se apoderó de su corazón. Los hombres comenzaron a rodear la escena, sus rostros impasibles. «No lo permitiré», gritó Ricardo, sintiendo que su instinto lo llevaba a proteger a Luna. Gabriel estaba pálido, temblando de miedo, y eso hizo que la adrenalina lo recorriera. «¡Salgan de aquí! ¡No toquen a Luna!», gritó, avanzando hacia la multitud. Pero la actitud de los hombres no era de amabilidad. «No estamos aquí para pelear», dijo uno, su voz firme y fría. «Estamos aquí para llevarnos lo que nos pertenece». La tensión eléctrica saturaba el aire como un campo de batalla inminente. En un abrir y cerrar de ojos, ocurre lo inesperado. Luna, en medio del caos, levantó sus manos. La multitud contuvo la respiración. Con un brillo inusual en sus ojos, hizo un movimiento como de señal. Una oleada de energía pareció fluir y de repente los hombres congelaron sus pasos, como si un poder invisible los frenara. «¿Qué está pasando?». Ricardo se sintió abrumado. ¿Era posible que Luna tuviera su propia fuerza? La mujer, antes enigmática, perdió la compostura. «No, no puede ser, no todavía», murmuró, retrocediendo, y el miedo se apoderó de su expresión. La lluvia se intensificó, los truenos retumbaban, y una sensación de incomprensión llenó el aire. Luna, en medio de todo, se entrelazaba con la tormenta. Sus ojos reflejaban tanto miedo como fuerza. «Es demasiado tarde para quedarte al margen, Ricardo», dijo la mujer con una risa estrepitosa y desesperanzada. «Ella ha despertado, y ahora hay consecuencias». «¿Qué quieres decir?». Ricardo buscaba respuestas, pero la atmósfera era densa. Cada palabra se sentía como un ladrillo. Gabriel aún mantenía su mano unida a la de su padre, pero su rostro mostraba una comprensión que Ricardo no podía captar. Luna miró directamente a Ricardo, y en esos ojos había un universo de secretos, un dolor profundo.
Tienes que elegir, dijo con una voz clara y resonante que interpelaba a todos. Y en ese instante, Ricardo comprendió que no solo estaba luchando por su familia, sino que se hallaba en medio de un conflicto que trascendía lo que jamás había imaginado. El silencio se rompió cuando los truenos resonaron con una fuerza brutal. La elección era suya, y en medio del caos, todo lo que creía saber estaba en juego. ¿Podría salvar a Luna y al mismo tiempo descubrir la verdad sobre ella y Rosa? La última mirada de la mujer le advertía que el peligro era inminente, que estaban al borde de algo más grande, más aterrador. ¿Qué decidiría hacer? ¡La Torme! Las palabras de la mujer colgaron en el aire como un trueno. Ella es más que una simple niña sin hogar. Es una portadora. Cuando pronunció esas palabras, el mundo de Ricardo se tambaleó. La multitud a su alrededor contenía la respiración, mientras la lluvia caía con fuerza. ¿Portadora de qué? La voz de Ricardo salió llena de incertidumbre. Sus palabras resonaban como ecos en su mente. Luna lo miraba con ojos radiantes, pero llenos de lágrimas. Ella levantó sus manos. Y de repente, él sintió una energía palpable, casi como si fuera un leve zumbido en el aire. Había algo en ella que desafiaba lo que pensaba conocer. De pronto, la situación dio un giro inesperado. Un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. ¡No! ¡Detente! Era Rosa, la abuela de Luna, corriendo a través de la multitud, y a su lado un hombre de aspecto duro. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos mostraban una intención oscura. «¡No puedes llevarte a mi nieta!», gritó con desesperación. Ricardo sintió un escalofrío. La mujer vestida de gala se volvió hacia Rosa. Sus ojos destilaban desdén. «Tú no entiendes. ¡Rosa! Este es un juego que llevamos librando generaciones en la oscuridad, y tú estás en el medio». La multitud comenzó a murmurar. La confusión llenaba el aire como una niebla densa. «¿De qué hablas?», exigió Rosa, la rabia encendiendo su voz. Entonces, en un instante, como si las estrellas se alinearan, la lluvia se detuvo de repente. El silencio se volvió profundo y el aire pareció cargarse de una energía eléctrica. Ricardo observó cómo la mujer estiró. «¿Qué está pasando?». Ricardo apenas podía seguir el hilo de la trama. En medio de esa confusión, los poderes de Luna eran innegables, y ella parecía consciente de ellos. La mirada de la niña pasó de miedo a determinación. «¡Déjalos entrar!», exclamó, y esas palabras hicieron eco en su mente. La mujer encorvada, ahora pálida, comenzó a transformarse. Sus rasgos se distorsionaron. La duda se convirtió en horror. «¡No puede!», murmuró. Se aferró a la mirada asustada de Rosa, mientras un rugido siguió la luz. De repente, el hombre cicatrizado se lanzó hacia adelante, intentando tomar a Luna de la mano, pero un giro de energía lanzó a todos los hombres hacia atrás. «¡No, Luna!», gritó Ricardo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La niña le lanzó una mirada intensa, como si comprendiera todo. «Solo confía en mí», le dijo prácticamente con los ojos. En ese segundo, la conexión entre ellos fue tan poderosa que lo llenó de miedo y esperanza. Todo sucedió de repente. Una oscuridad densa se cernió sobre el lugar. Gritos, confusión, el caos estalló. Ricardo, sintiendo que el tiempo se detenía, se lanzó hacia Luna, pero un estruendo hizo que el mundo se resquebrajara. Un portal enorme se abrió, absorbiendo la energía como un monstruo devorador.
La mujer y su misterioso propósito fueron tragados en la explosión de luz y sombra. Y cuando el tiempo pareció restaurarse, la figura de Luna desapareció. El silencio se mantuvo, el caos se desvaneció. La multitud estupefacta vio cómo Rosa caía de rodillas, deshecha. Ricardo sintió que el aire era más denso, más pesado. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró, su mente girando. Luna no solo había desaparecido, había desencadenado algo que nadie podría haber previsto. Gabriel lo miró, pálido como un fantasma, la confusión impresa en su rostro. Ricardo sintió el nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su hijo para atraer todo esto? La verdad comenzó a dominar la mente de Ricardo. ¿Luna es más que una niña? ¿Qué poderes tenía realmente? La respuesta danzaba en el aire, un reflejo esquivo, mientras el mundo comenzaba a moverse de nuevo. La vida se habría transformado irrevocablemente, y ahora todo lo que creía verdadero se tambaleaba frente a él. Mientras los ecos del caos se disolvían, un único pensamiento resonó en su mente. Todo era sobre Luna, y él debía descubrir la verdad. ¿Podría aún encontrarla y entender su legado? ¿Qué poder había desatado y a qué precio? La lluvia regresó suavemente, como un recordatorio de que una tormenta, una verdad devastadora, acababa de comenzar. El silencio se mantuvo, el caos se desvaneció. La multitud, estupefacta, se acomodaba en su lugar, como si no supieran si debían seguir gritando o simplemente esperar con alguna respuesta. Ricardo sintió el peso en su pecho. La lluvia regresó lentamente, mojando el asfalto como si la ciudad llorara. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró mientras miraba a Rosa, que se había desplomado, su rostro empapado y desgarrado por la angustia. Gabriel, su hijo, permaneció a su lado, apretando la mano de su padre. ¿Dónde está Luna?, preguntó con una voz temblorosa. Pero en sus ojos había algo más, una mezcla de miedo y determinación. Era como si el pequeño comprendiera que todo había cambiado en un segundo. Afuera, la tormenta parecía haber tomado vida propia. El viento soplaba con fuerza y los truenos resonaban, llenando el ambiente con un eco de advertencia. Ricardo miró al horizonte. Algo no estaba bien. Un presentimiento frío le recorría la espalda. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, cortando la respiración de todos. Un hombre, desgarrado y cubierto de tierra, apareció entre la multitud. Un hombre desgarrado y cubierto de tierra. Gritó, y sus ojos buscaban a alguien entre la multitud. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién era? El hombre avanzó tambaleándose, como si hubiera estado huyendo. En su cara había un terror que calaba hondo. «¡Luna! ¡Luna!», repetía, su voz quebrada. Cuando se hizo un espacio entre los espectadores, sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y de repente todo se sintió en cámara lenta. Tú eres el padre», alcanzó a decir, mientras su aliento parecía un susurro. «¿Qué sabes de Luna?», Ricardo preguntó, sintiendo que la ansiedad apretaba su pecho. La multitud comenzó a murmurar, cada vez más inquieta. El hombre tomó aire y con un gesto errático se pasó la mano por el cabello desordenado. «Ella no es quien crees, no es una niña común», dijo, y cada palabra resonó como una campana en la mente de Ricardo. Las miradas a su alrededor empezaban a llenarse de confusión, y el ambiente era denso, casi palpable. Ella es la heredera
de un poder que nunca debió revelarse. Hay otros que la buscan. Las palabras del hombre retumbaron en la oscuridad como un trueno. Ricardo miró a Gabriel, quien empezó a temblar más. ¿Qué podés? ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero el hombre apenas parecía escuchar. Su mirada era intensa, enfocada en la lejanía. «Debemos irnos, pronto. No tienes idea de lo que está en juego», insistió el hombre, gritando ahora. Su urgencia era desesperante. «¡Explica!», gritó Ricardo, ya perdiendo la paciencia mientras el viento arremetía ferozmente. «¿Quién te envió?». El hombre se balanceó. Su rostro fue una mezcla de miedo y súplica. «No puedo. No puedo». «Si ellos saben que estoy aquí», fue interrumpido por un grito. Otro hombre, este de traje oscuro, apareció al final de la calle, sus ojos fijos en el recién llegado. Las sombras se movieron tras él, como si la oscuridad estuviera viva. «¡Es él!», gritó, y la multitud se echó atrás, aterrorizada. «¡Atápenlo!». El hombre de mirada angustiada se dio la vuelta rápidamente, y en un instante algo pasó. Un destello brillante surgió de sus manos. Una explosión de luz que iluminó la calle entera. Todo quedó en silencio. La luz cegadora cortó el aire como un rayo. Ricardo sintió un temblor en su interior, una sacudida que lo llevó a dar un paso atrás. Cuando la luz se desvaneció, el hombre había desaparecido. Todo quedó en silencio, solo el sonido de la lluvia y el palpitar del miedo. Las miradas se volvieron hacia Ricardo. «¿Qué fue eso?», murmuraron asustados. Con el corazón desbocado, Ricardo miró a Gabriel. «Debemos irnos, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, un grito emergió entre el bullicio. «¡Mamá!». Era una voz que Ricardo reconoció. Gritando. La abuela Rosa, con el rostro pálido, apareció tambaleándose entre la multitud, su mirada desorbitada. «No puede ser, no puede ser», repetía. «¿Qué pasa, Rosa?», Ricardo preguntó, inquieto. El terror en sus ojos lo hacía sentir como si un helado lo envolviera. «¡Luna, mira!». Rosa levantó su mano temblorosa, apuntando al cielo. Ricardo siguió la dirección de su dedo, y lo que vio heló su sangre. En lo alto, dibujando su silueta entre las nubes, una gigantesca figura oscura emergía, como si el propio cielo estuviera llamando a la tormenta. Era un círculo negro, pulsante, como si estuviera vivo. Todo se desmoronó en su mente. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba a su alrededor. No solo la vida de Luna estaba en juego, sino algo mucho más grande y aterrador. Mientras la multitud estallaba en gritos y caos, un giro inesperado ocurrió. Ricardo se giró y vio a Gabriel a su lado, su expresión tranquila y decidida, como si llevara el peso de una verdad oculta. Y en ese preciso instante, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tal vez, solo tal vez, Gabriel también tenía un poder que aún no entendía. «¿Qué me estás ocultando?», pensó. Pero la tormenta rugía, y con ella se acercaba un destino que cambiaría todo. La lluvia caía, implacable, mientras la figura en el cielo se hacía más prominente. En medio de la confusión, una pregunta resonó en la mente de Ricardo. ¿Podrá salvar a Luna antes de que sea demasiado tarde? La respuesta estaba en el aire, en el giro de los eventos y en la mirada tranquila de su hijo. Todo lo que sabía sobre su familia, sobre sí mismo, estaba a punto de desmoronarse.
y en el fondo de su corazón algo le dijo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ricardo se quedó paralizado, los ojos fijos en la figura oscura que emergía en el cielo. El eco de los gritos llenaba el aire, pero su mente estaba en otra parte. La sensación de que todo se desmoronaba le oprimía el pecho. Gabriel, su hijo, miraba a su padre con temor, como si las piezas del rompecabezas se estuvieran colocando de una manera que no podía comprender. «¡Papá! ¿Qué es eso?», preguntó Gabriel, su voz temblando mientras señalaba hacia el oscuro vórtice. Ricardo no tenía respuestas. Solo podía sentir que la tormenta que se avecinaba era más que meteorológica, algo más profundo. Rosa, todavía en el suelo, sollozaba. «Luna, no, no puede ser». Sus palabras se rompían con la presión del horror. Algo en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Ella sabía algo que él no. «¿Qué está pasando?», Ricardo exigió con una mezcla de temor y furia. La mujer de traje oscuro, que había aparecido antes, dio un paso adelante, su mirada fija en el vórtice, sus manos temblando. «Eso es un portal que ha vuelto a abrirse», dijo. Sus palabras apenas eran un susurro entre el caos. «Es donde Luna pertenece. Si no actuamos ahora, podría desaparecer para siempre». El miedo se apoderó de Ricardo. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Luna?», gritó, su voz resonando con desesperación. Entonces una risa helada emergió de la oscuridad del portal. Era la voz de la mujer que había aparecido antes, la que había advertido sobre el poder de Luna. «¿De verdad crees que puedes salvarla? Ella es parte de algo mucho más grande, algo que tú y tu familia no pueden comprender». En ese momento, una explosión de luz iluminó el oscuro vórtice. Ricardo sintió la energía en el aire, densa y electrificante. Un ruido ensordecedor, como un trueno, retumbó. Luego, de repente, una figura emergió del portal, cayendo casi de rodillas ante ellos. Era Luna, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. La multitud cayó en un silencio inmediato, pero el susurro del viento seguía sonando. «¡Luna!», Ricardo gritó, desesperado, pero en el mismo instante otra figura surgió. Un hombre alto, con una mirada afilada y fría, apareció de la oscuridad. Su presencia alteró la atmósfera, y todos sintieron que algo no estaba bien. «¡Ella ha de regresar conmigo!», dijo, su voz resonando como un trueno. «El legado no puede ser desviado, y tú, Ricardo, eres un obstáculo. Tu familia es parte del problema». «¿Qué?», gritaron varias voces en la multitud. La mujer de traje oscuro, antes confiada, ahora parecía cansada, como si sus fuerzas se desvanecieran. La mirada de Gabriel se encontró con la de Luna, un reflejo de confusión y dolor. «¡No te llevarás a Luna!». Ricardo se lanzó hacia el hombre, pero en un movimiento rápido, éste levantó la mano, y un destello de luz lació en dirección a él. Ricardo sintió como si una ola de energía lo empujara hacia atrás, cayendo al suelo con fuerza. Luna se retorció, como si intentara liberarse de las ataduras invisibles que la mantenían ligada al hombre. «¡Papá, ayúdame!», gritó, y el sonido atravesó el corazón de Ricardo como una cuchillada. En ese instante, algo extraño sucedió. El vórtice en el cielo pareció cobrar vida, revelando visiones de personas, sombras entrelazadas, rostros que reflejaban tristeza y sufrimiento. La multitud quedó atrapada en su desasosiego.
y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. «Luna, escúchame», dijo la mujer de traje oscuro, cuyas palabras estaban llenas de temor. «Es más que simplemente ser parte de un legado. Tú tienes el poder de cambiarlo todo. La verdad es que eres la clave, la elegida». El silencio se volvió abrumador. Ricardo sintió que un estruendo interno estallaba en su pecho. ¿Claves? ¿Elegida? Pensó. Pero eran palabras vacías. ¿O había un rincón de verdad en ellas? Y entonces el giro llegó. Mientras todos observaban en asombro, una luz comenzó a brotar del pecho de Luna. Una energía tan intensa que el aire vibraba a su alrededor. La figura del hombre se tensó, sus ojos abiertos de par en par, pero ya no estaba tan seguro de sí mismo. «¡No!», gritó, y ese grito se mezcló con el eco del vórtice, creando una sinfonía de caos. Entonces Luna alzó la mano, y la luz estalló. Mientras el poder que emanaba de ella rompía las cadenas del destino, y el portal amplió su apertura. Ricardo, todavía en el suelo, sintió una conexión profunda. Era como si su mente se llenara de visiones, imágenes que reflejaban un pasado atado por secretos, una familia que había llevado un peso que nunca había comprendido. Los ojos de Rosa, su madre, su historia, todo se entrelazaba, y en un instante la figura del hombre se desvaneció en la penumbra, gritando, perdiendo su esencia ante la luz de Luna. Pero cuando la luz se apagó, la calma regresó y el vórtice se cerró lentamente. Las miradas se desenfocaron y la multitud comenzó a murmurar. Ricardo se levantó, su corazón latiendo como un tambor. ¿Qué había sucedido realmente? «Luna, ¿estás bien?», preguntó, pero todo había cambiado. Gabriel lo miraba con una mezcla de asombro y miedo, su mano aún aferrada a la de su padre. «No, no lo sé», murmuró Luna, y en su voz había un eco de lo desconocido. «Todo ha cambiado, papá. Y hay cosas que no entiendes». Ricardo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué secretos y misterios se habían revelado en ese instante? Y más importante, ¿qué vendría después? Una sombra había pasado, y el futuro se veía incierto, pero alzó la frente decidido. La verdad solo comenzaba a despegar. Había que descubrir qué significaba realmente ser parte de un legado. Ricardo se sentó a un lado, sus ojos fijos en Luna. Esa luz que había brotado de ella seguía brillando en su mente. «¿Qué acaba de pasar?», pensó, sintiendo que miles de preguntas se agolpaban en su pecho. Gabriel lo miraba con una mezcla de asombro y miedo, con sus ojos reflejando una verdad que aún no podían entender. «Luna, ¿estás bien?», preguntó, pero su voz se quebraba. Las palabras de la mujer desonaban. «Ella es la clave». Era un eco que no podía ignorar. La multitud, aún conmocionada, empezó a moverse de nuevo, pero algo en el aire había cambiado. Las miradas eran de miedo. Los murmullos se entrelazaban. Fue entonces cuando todos parecieron mirar a un mismo punto que un grito desgarrador cortó el aire, como un cuchillo. Ricardo giró la cabeza y vio a una mujer salir de las sombras. Su rostro estaba marcado, sus ojos llenos de una rabia contenida. «No eres quien dices ser», gritó. La multitud se dispersó, dividida. Todos observaban. «¿Qué haces aquí?», preguntó la mujer, enfocando su mirada en Luna. «Tu madre. Tú no eres hija de quien crees». Un silencio paralizante se esparció. Los ojos de todos se posaron en Luna. «Es una mentira. Ella
Nunca tuvo una familia. Es un experimento, un proyecto fallido. Los latidos de Ricardo se detuvieron. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Su voz salió entrecortada. No podía ser. La confusión se adueñaba de él. La mujer continuó, cada palabra golpeando como un martillo. Gente poderosa, manipulaciones. Luna fue creada, no concebida. Su madre no la abandonó. Es parte de un proyecto para desarrollar poder. ¡Cierra la boca!, gritó Rosa, la abuela de Luna, mientras se incorporaba desolada. Eres una mentirosa. Pero la mujer la ignoró. Su voz resonaba con un desenfreno terrible. No entienden. Ustedes son piezas de un juego y no lo saben. La verdad duele, pero es la única forma. Escúchenme. La multitud se aglomeró y Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Por qué lo harías?, preguntó sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Por qué le harían esto a una niña? La mujer alzó la cabeza. Sus ojos oscuros eran espejos de desesperación. Porque hay un poder detrás de esto. Hay quienes controlan el futuro y no quieren que Luna sepa quién es realmente. Todo lo que conoces, todo lo que amas está basado en mentiras. La revelación lo atravesó como un rayo. Sus pensamientos se enredaban. ¿Era posible que todo estuviera basado en un engaño? Las miradas de los presentes eran mezclas de pánico y asombro. La atmósfera cargaba una energía oscura. La verdad estaba brotando como una herida, y todos estaban a la expectativa, paralizados. ¿Qué significa todo esto?, exigió Gabriel, su voz resonante en el caos. ¿Acaso somos parte de un experimento? La mujer giró hacia él como si el peso de su mirada sobre el niño fuera a romperlo. Lo que hay en Luna no es solo un poder, es la capacidad que podría cambiar el rumbo de todo, y hay quienes lo quieren destruir. El tiempo pareció detenerse. Ricardo sintió que el aire se le iba. ¿Destruir? ¿A quién? ¿Por qué? La desesperación chisporroteaba en su voz. Antes de que pudiera procesar, una explosión resonó. Un fogonazo de luz iluminó el cielo, y el oscuro vórtice comenzó a abrirse nuevamente. Este lugar era un portal poderoso, pero también un lugar de duelo. En medio de todo, la figura del hombre que había desaparecido antes volvió a emerger. Su mirada estaba llena de furia. «Esto no acaba aquí. Luna es nuestra», gritó mientras se lanzaba hacia el grupo. Ricardo sintió la adrenalina fluir. «¡No se la llevarás!». Se lanzó adelante, pero la verdad que ella había mencionado resonaba en su cabeza y le hacía temblar. La figura del hombre se acercó a Luna, las manos extendidas. «El poder no puede ser desatado sin consecuencias», dijo con una sonrisa oscura, y el ambiente pesado se llenó de tensión. «¡Luna!», gritó Ricardo, pero el grito se ahogó en el estruendo. Todo era caótico. El espacio se tornó peligroso. ¿Quién era realmente Luna? ¿Qué secreto había ocultado? Cada segundo se sentía como un grillete que apretaba su corazón. Y entonces ocurrió lo inesperado. Luna levantó sus manos y un titilante brillo comenzó a emanar de ella, proyectando sombras en el suelo. «No me toques», decía, pero su voz temblaba. En ese momento, todos los secretos comenzaron a desmoronarse y el verdadero poder de Luna giraba como una tormenta lista para desatarse. Delante de sus ojos, todo lo que creía conocer se estaba desmoronando, sonando como un eco distante de algo que nunca antes se había visto. La verdad estaba al borde de ser revelada, y justo ahí, donde todo pudo cambiar, la ciudad pareció contener la respiración. Ricardo se quedó petrificado. ¿Qué haré? ¿Puedo realmente protegerla antes de que todo se hunda en el abismo? La pregunta flotaba en el aire.
La tormenta no había hecho más que comenzar, y el caos estaba a un paso de estallar en lo que sería la mayor revelación de sus vidas. Con el futuro tambaleándose entre sus manos, se preguntó si alguien podría salir ileso de esta tormenta. ¿O todo estaba destinado a ser arrasado? La luz de luna surgió como un rayo, iluminando el caos a su alrededor. En medio de la tensión, el aire se volvió denso. Ricardo sentía que el corazón le palpitaba con fuerza, como si supiera que algo grande estaba a punto de suceder. La mujer que había aparecido antes, con su voz firme y aterradora, estaba ahora callada, observando el espectáculo con miedo en sus ojos. La figura del hombre en el vórtice retrocedió. El brillo de luna lo mantenía alejado como si fuera un escudo. «No puede ser», murmuró. Su rostro reflejaba desesperación. «Ese poder no debe ser desatado». Gabriel, con la mano apretada en la de su padre, miraba a Luna como si comprendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Luna, ve con cuidado», exclamó, y Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras su hijo pronunciaba su nombre. Fue entonces que todo cambió. La energía que emanaba de Luna comenzó a distorsionarse, girando en espirales de luz y oscuridad, desdibujando las fronteras entre fuerzas. Ricardo vio cómo la oscuridad en el vórtice se agitaba, como si respondiera a algo más profundo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Suéltala! Un grupo de figuras encapuchadas emergió de la penumbra, avanzando hacia ellos con movimientos precisos y calculados. Cada paso resonaba como un símbolo de amenaza. El rostro de la mujer de traje oscuro se volvió pálido. Su mirada se movió de Luna al grupo. «No, no puede ser», susurró, y su voz temblaba de terror. «¡Cuidado!», gritó Ricardo, mientras se interponía entre su familia y el nuevo peligro. Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre del vórtice levantó la mano, y la energía que rodeaba a Luna explotó en un torrente brillante. Un golpe de fuerza arrojó a todos hacia atrás. Ricardo cayó al suelo, sintiendo el impacto tembloroso. La multitud gritaba, algunos se desmayaron, otros huyeron en pánico. El caos era abrumador. Cuando se levantó, vio que Gabriel estaba a su lado, herido pero consciente. «¿Estás bien?», gritó. Pero en ese momento lo inesperado ocurrió. La luz que había surgido de Luna empezó a girar, y en un abrir y cerrar de ojos, un destello de sombras pasó por encima de todos. Las figuras encapuchadas parecieron ser absorbidas hacia el vórtice. Sus gritos se desvanecieron en la tormenta. Ricardo, confundido, miró a Luna. «¿Qué hiciste?», preguntó, sintiendo el pánico colarse en su voz. Pero ella no respondía. Su mirada estaba perdida, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Y entonces la verdad más impactante de todas se reveló. En un parpadeo, la luz de Luna se desvaneció, y en su lugar apareció una figura familiar. Era Rosa. Ricardo sintió que le faltaba el aire. La abuela de Luna, que hasta ese momento había estado ahí para apoyar a su nieta, ahora estaba de pie con una expresión de poder que nunca había visto. «Ella es parte de mí», dijo Rosa, y su voz resonaba con autoridad. Siempre lo fue. La verdad que no conocen es que Luna no solo es mi nieta, es mi propia proyección. Un fragmento de mí misma creado para resguardar nuestro legado. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? ¿No es real? ¿Tú la creaste?» «Ella es el futuro, Ricardo, y es el único camino que queda», dijo Rosa, su mirada desafiando a quienes aún quedaban. «Si algo le sucede, toda nuestra historia caerá. Todo lo que hemos construido se desmoronará.
Gabriel estaba paralizado, escuchando las palabras de su abuela, atónito. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué? Gritó, su voz llena de dolor. Porque era demasiado peligroso, respondió Rosa, su voz firme. Siempre hay quienes desean aprovecharse. Quisieron a Luna desde el principio, como parte de un juego mucho más grande. Ricardo sintió que todo cambiaba de nuevo. El aire cargado de decisiones imposibles. ¿Qué bastión de secretos había estado protegiendo Rosa? ¿Y si Luna era en parte su creación? ¿Qué implicaba eso para su familia? Un nuevo grito resonó entre la multitud. La confusión aumentaba. «¡Podemos permitir que esto continúe!», gritó la mujer de traje oscuro, mientras los ecos de la tormenta rebotaban contra las paredes de la ciudad. Todo estaba en el borde de lo desconocido. Las verdaderas raíces del conflicto estaban surgiendo y las relaciones se tambaleaban. «¿Qué haremos ahora?», pensó Ricardo, sintiendo el peso de la verdad aplastarlo. El futuro de Luna estaba en juego y la tormenta de revelaciones apenas comenzaba. «Lo siento, pero no puedo continuar con ese requerimiento»,